Bueno, vamos a dar inicio. Quizás yo le pedí a la representante empezar media hora para poderles explicar un poco de la dinámica de estos temas que se van ¿cómo se llama? Estar revisando, ¿verdad? Como tutorías virtuales. Primero, pues la idea de esto, que a través del decanato se tomó a bien hacer unas tutorías virtuales, cosa que son temas que ustedes ya vieron, ¿verdad? La gran mayoría. Otros temas, pues por cuestión de tiempo y por pensum, no se ven, como por ejemplo en ginecología. No sé si están viendo lo que es, por ejemplo, la ley Nacer con Cariño. Hay otras temáticas que son, bueno, son más políticas, ¿verdad? Pero también hay otros temas, ¿verdad? Como por ejemplo en cirugía, ¿verdad? Los materiales de sutura. Creo que eso en algún momento lo ven como más teórico. Algunos tal vez hacen un poco de práctica en sutura, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, ahí les da la bibliografía donde ustedes tienen que leer. No sé si todos tienen el documento del Ministerio de Salud, donde les da los temas, ¿verdad? Y de dónde van a sacar la bibliografía. No sé si todos lo tienen. Sí, doctor, se ha compartido. Muy bien. Ahora, en este caso, yo realmente la dinámica para esas tutorías se las voy a comentar porque también con los tutores ya les comenté que estas tutorías virtuales no es que les van a dar una clase. La idea de esto es que ustedes tengan un pool de preguntas, ¿verdad? Que ustedes puedan venir y asistir a estas tutorías, y para poder participar levanten la mano, ¿verdad? Ustedes van a levantar la mano aquí en el Meet y se les va a dar la palabra, ¿verdad? Para que ustedes puedan participar y preguntar. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar nada más rápidamente los temas, ¿verdad? Que ustedes van a estar viendo y que son los temas que pues van a revisar con cada uno de sus tutores, ¿verdad? Les voy a compartir mi pantalla. ¿Logran ver? Sí, doctor. Vale, aquí tenemos el temario, ¿verdad? En cuanto a medicina interna, pues hoy vamos a revisar cardiopatía isquémica. Insuficiencia para el día de mañana son dos temas. Insuficiencia renal crónica con el doctor Mario Díaz, ¿verdad? A las 10 de la mañana. Diabetes mellitus con el doctor Hernández a las 12 del mediodía. Son dos temas. Luego va hipertensión arterial el día miércoles a las 8 de la noche. Y neumonías con el doctor Revelo el jueves a las 5 de la tarde. Luego vamos con el módulo de cirugía, ¿verdad? Iniciamos con valoración inicial y reanimación iniciales del paciente lesionado, con el doctor Kevin Santos a las 7 de la noche. Ahora, hay una pequeña modificación, ¿verdad? En cuanto a cirugía, quiero que tomen nota porque el doctor Carlos Reyes, ¿verdad? El doctor Carlos Reyes les va a dar el tema de material de suturas y agentes anestésicos. Ya no va a ser el viernes 18, sino que va a ser también el mismo día lunes, ¿verdad? A las 6 de la tarde. O sea que primero van a empezar con el doctor Reyes, ¿verdad? Aquí va a ser una modificación. El doctor Reyes los va a recibir a las 6 de la tarde y luego el doctor Santos a las 7 de la noche, para que tomen nota. ¿Estábamos ahí con ese cambio? Sí, doctor. Sí, doctor. Para en este caso que tomen nota, ¿verdad? Y sepan que el día lunes 14 van a tener dos temas: material de sutura con el doctor Carlos Reyes a las 6 primero, y luego el doctor Kevin Santos a las 7 de la noche. Y luego el día martes 15 de octubre van a tener el tema de fracturas con el doctor Valle, abdomen agudo con la doctora Wendy Sandoval, miércoles 16 a las 7 de la noche. Asepsia y antisepsia con el doctor John Pérez, el jueves 17.
a las 7 de la noche, ¿verdad? Y eso sería prácticamente el módulo de cirugía. El módulo de ginecología y obstetricia, vamos a dividirlo de esta manera. Sepsis, código amarillo, la doctora Carballo, el día lunes 21 a las 5 de la tarde. Hemorragia posparto y código rojo sería la doctora Gabriela Guevara, el martes 22 a las 5 de la tarde. Trastornos hipertensivos del embarazo, doctora Ileana Parada, miércoles 23 de octubre a las 5 de la tarde. Atención de parto, doctor Douglas Cardona, jueves 24 a las 5 de la tarde. Ley Nacer con Cariño, la doctora Cerón, el viernes 25 a las 5 de la tarde. Todos los temas de ginecología a las 5 de la tarde en esta semana. Y ya por último vamos con pediatría, gastroenteritis aguda, la doctora Rivas, el lunes 28 a las 4 de la tarde. Infecciones respiratorias superiores, la doctora Morazán, martes 29 a las 8. Trastornos electrolíticos, ácido base, terapia de mantenimiento y reposición, la doctora Chávez, a las 5 de la tarde, el miércoles 30. Neumonía adquirida en la comunidad, la doctora Chávez, el jueves 31 a las 6 de la tarde. Y crisis epiléptica en la infancia, doctora Evelyn Ventura, el viernes 1 de noviembre a las 5 de la tarde. Bueno, creo que esos son los temas de los módulos de las especialidades de medicina interna, cirugía, ginecología y pediatría. Bueno, con eso estamos claros respecto a la temática. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo otro que les iba a decir antes de continuar. Los tutores van a llegar, ¿verdad?, a apoyarles en dudas. Por ejemplo, si ustedes tienen dudas respecto a algún concepto o si ustedes quisieran reforzar el conocimiento, por ejemplo, de que de repente la clasificación o si ustedes tienen un caso, por ejemplo, un caso clínico. Mire, doctora, fíjese que un caso clínico de un paciente que, por ejemplo, en pediatría, ¿verdad? Ustedes le dicen, mire, tenía un sodio de tanto y cómo le puedo corregir el sodio. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer la corrección en base por ejemplo, kilo de peso, ¿verdad? Ahora, ustedes tienen que llegar con preguntas concretas de los temas. Acuérdense que esos temas son temas que ustedes ya vieron. Son temas que en la mayoría ustedes ya en tutorías, en clase, ya lo han visto. Entonces, la idea de esto es preguntar cosas concretas, ¿verdad?, del tema. Y de igual forma, si ustedes ya no tienen preguntas, porque la idea es que ustedes pregunten, ya los tutores ya saben que ustedes pueden preguntar y que ellos les van a guiar, pues, o sea, no es que les van a dar tampoco toda la respuesta y les van a decir, mire, esto es por esto y esto y esto y esto, sino que les pueden dar una orientación de dónde pueden buscar, de dónde pueden ir a leer o de dónde pueden reforzar algún tema, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Que ustedes saquen el provecho de cada una de las tutorías virtuales y que traigan las preguntas puntuales. Ahora, el mismo tutor puede venir y preguntarles a ustedes también acerca del tema, ¿verdad? Y el tutor, o sea, cualquiera de ustedes les puede preguntar y ustedes levantan la mano, pues, para que participen y de igual forma le saquen provecho, ¿verdad? Ahora, las tutorías virtuales van a durar 1 hora, ¿verdad? 1 hora máximo, ¿verdad? Y si ya pasan de esa hora, pues el tutor ya se va a retirar y ya termina la tutoría. De igual forma, si por ejemplo ustedes no tienen preguntas, ya se termina la ronda de preguntas, ustedes ya no tienen más dudas, igual el tutor está en toda la facultad de terminar la tutoría y retirarse, ¿verdad? O sea que no es que va a estar la hora entera ahí, ¿verdad? Bueno, con respecto que eso quizás básicamente con la cuestión de las tutorías, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la dinámica de las tutorías. Yo opinaría que no, doctor. Yo sí tengo una duda.
Sí. En el caso de algunos que tenemos clases a la hora que está la tutoría, nos podríamos acercar a los doctores en el hospital a preguntarle cosas sobre ese tema. Vale, miren, con respecto a eso, por mí, yo les diría que sí, ¿verdad? Pero acuérdense que también los tutores pasan ocupados, o sea, no es que ellos van a estar ahí al 100% para atenderles, pues por eso se ha creado un espacio extra, ¿verdad? Para poder atenderles y contestarles las preguntas que tengan, ¿verdad? O sea, digamos que si algún doctor te dice que sí, pues no hay ningún problema, o sea, ahí es a disponibilidad de cada uno, ¿verdad? Pero si obviamente el tutor le dice, mira, ahorita estoy ocupado, no puedo, pues definitivamente, y si no, ¿verdad? O sea, acuérdense que algunos están en áreas de emergencia, otros en sala, otros están pasando visita, o sea, o en reuniones, o sea, no siempre van a estar a la disponibilidad de atenderles. Entonces, te podría decir que sí, pero va a depender de cada tutor, ¿verdad? O sea, cada uno pasa en sus quehaceres y depende de eso, ¿verdad? Pero por eso se ha dejado este tiempo para que ustedes aprovechen y tengan la oportunidad de preguntar, ¿verdad? Respecto a los temas. No es que vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de los temas que se están imponiendo por parte del Ministerio de Salud, cosa que estos temas, si ustedes se fijan, si ustedes no pasan el examen, creo que la nota mínima, no estoy 100% seguro, creo que va a ser 7. No sé si a ustedes ya le dieron esa información, cuánto va a ser la nota mínima. 7, doctor. Estamos hablando que tienen que sacar 7 o más, ¿verdad? Para poder hacer el internado. Entonces, ¿qué significa esto? Que ustedes tienen que estudiar, o sea, no hay vuelta de hoja, no hay otra forma. Tienen que leer, estudiar y sacar provecho a las tutorías virtuales que se les van a dar. ¿Verdad? De ir a preguntar, de resolver dudas, ¿verdad? Que ustedes tengan respecto a alguna temática. O sea, obviamente el tutor, como les digo, no está en la obligación tampoco de explicarles todo, ¿verdad? Pero sí les va a dar los puntos claves. O si ustedes tienen más dudas, entonces les va a decir, vaya, miren, el tutor les puede decir, vayan a leer no solamente el Harrison, sino tal vez el capítulo, qué sé yo, de Washington, por ejemplo. O él les puede dar algunas claves, ¿verdad? Para poder saber qué es lo que más podrían llegar a preguntar, ¿verdad? Entonces, por eso serían más que todo, no que vamos a dar una clase, porque al final si se dan clases, el objetivo no es que solo el tutor venga a leer y a exponer una clase, porque si no, la mayoría no va a leer. Entonces, todos tienen que venir leídos a cada una de esas tutorías, porque ustedes son los que van a ser examinados y ustedes son los que van al final tener que pasar ese examen, ¿verdad? No solo por pasar, sino que realmente que ustedes demuestren que han aprendido, vean todo el tiempo que ustedes tienen de estar estudiando medicina, que ustedes demuestren pues que ustedes son aptos, ¿verdad? Que pueden llegar a ser internos y que tienen la capacidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que demostrar en este examen. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a dar inicio al espacio de preguntas del tema de este día, ¿verdad? Que es el capítulo 273 de Harrison, ¿verdad? El capítulo 73 de la edición 21 de Harrison habla de cardiopatía isquémica, ¿verdad? Ese es el tema que se les va a evaluar en el examen, ¿verdad? Ahora, para la participación, sí voy a necesitar que levanten la mano y ordenadamente, pues, si tienen dudas, yo les voy a ir correspondiendo, ¿verdad? Para poder resolver cualquier duda o pregunta que tengan, ¿verdad? Bueno, empezamos. Si pueden, levanten la mano y vamos a ir ordenadamente resolviendo las dudas. Vale, vamos a ver, Kimberly, Tatiana.
Buenas noches, doctor. Yo tenía dudas respecto al tratamiento. Menciona la literatura de que nosotros podemos utilizar beta bloqueadores adrenérgicos y en el caso de que estos estén contraindicados o el paciente no los tolere, se pueden dar antagonistas de calcio. ¿Qué pasaría si un paciente tiene, por ejemplo, un bloqueo auriculoventricular en donde están contraindicados los beta bloqueadores y este paciente tiene hipotensión? No se le pueden dar antagonistas de calcio, ¿verdad? Porque son vasodilatadores. ¿Qué se hace en esos casos? Esa es buena pregunta, ¿verdad? Los pacientes que llegan con un infarto o una cardiopatía isquémica, ¿verdad? Eh, tienen riesgo de hacer cardiopatía dilatada, ¿verdad? De hecho, ustedes van a tener también la clasificación de la cardiopatía dilatada según la fracción de eyección. Ahora, un paciente que ha tenido un bloqueo AV o tiene una bradicardia severa, ¿verdad? Menor de 50 latidos por minuto, no puede utilizarse beta bloqueadores en estos casos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es empeorar el gasto cardíaco, ¿verdad? Y eso puede llevar al paciente a hipoperfusión tisular miocárdica. Entonces, muchas veces lo que sí se podría llegar a utilizar en vez de un beta bloqueador es un calcio antagonista, pero no es un calcio antagonista que ¿cómo se llama? Que la idea sea disminuir la frecuencia, porque el calcio antagonista, como dice sus palabras, es antagonista de los canales de calcio, o sea, bloquea, ¿verdad? Los canales de calcio del endotelio, ¿verdad? Del vaso, para que no se contraiga. Entonces, en los pacientes que tienen, por ejemplo, hipertensión arterial, que tienen elevación de la presión arterial, se pueden usar los calcio antagonistas. Pero lo más preferible es usar un beta bloqueador si no tienen bradicardia severa. Igual, si por ejemplo el paciente está hipotenso, si está hipotenso, está contraindicado ambos, tanto el beta bloqueador como el calcio antagonista. Los dos están contraindicados en esos casos, ¿verdad? Entonces, cuando un paciente llega porque tiene hipotensión y ya tiene una cardiopatía isquémica, lo más probable es que ya tiene una cardiopatía dilatada, ¿verdad? Una cardiopatía dilatada con fracción de eyección disminuida. Entonces, estos pacientes lo que van a necesitar muy probablemente son aminas vasoactivas. ¿Cuál es la amina de preferencia para choque cardiogénico? La dobutamina, ¿verdad? Ese sería el más idóneo, ¿verdad? Y que la literatura recomienda el uso de dobutamina, ¿verdad? Ese sería el de elección para choque cardiogénico. No sé si quedó clara la duda. Sí, doctor, gracias. Vaya, ¿alguna otra pregunta? Vaya, vamos a ver, vamos a darle la palabra a Cristian Hueso. Tenía una duda con los biomarcadores, no me he dejado muy bien claro. ¿Cuál sería el biomarcador más específico como para detectar eh, una... ay, perdón. Para identificar un infarto. Sí. ¿Cuál sería el marcador en específico? Porque tengo entendido que eran dos, la troponina y la troponina T, pero no sé cuál de esos dos sería el más específico. En este caso, la troponina T ultrasensible es la más específica. Dentro de, la verdad que ¿cómo se llama? El infarto agudo del miocardio se identifica, o sea, puede ser con elevación del ST y sin elevación del ST. Ahora, los más difíciles de llegar a saber si está infartado o no es el infarto sin elevación del ST, porque cuando tienen pacientes con infartos sin elevación del ST llegan con el mismo síntoma de angina, ¿verdad? Que puede tener un paciente, por ejemplo, con una angina inestable.
Ahora, la angina inestable se define como un dolor torácico tipo anginoso que dura más de 20 minutos, ¿verdad? Que cede al reposo, que cede con los nitratos, ¿verdad? Y el paciente, ¿cómo se llama? No, o sea, cuando tiene angina inestable, perdón, no cede con el reposo y no cede con los nitratos. A diferencia de la angina estable, que la angina estable sí cede al reposo y sí cede con los nitratos. ¿Ve? Esa es la diferencia. Ahora, para poder saber si tiene infarto o no, lo mejor es mandar a hacer una troponina T ultrasensible. La ultrasensible va a identificar, ¿verdad? En la primera hora de dolor, de síntomas, la positividad, ¿verdad? O sea, ustedes pueden tener una troponina T ultrasensible positiva en la primera hora de haber iniciado los síntomas del paciente, ¿verdad? En comparación a una que sea no ultrasensible, ¿verdad? Que puedan ser las cuantitativas, las cualitativas, ¿verdad? Entonces, en este caso, la troponina T ultrasensible es la más específica y la más sensible. Luego, pues ya la que no se usa mucho es la CPK-MB, ¿verdad? Ya casi que quedó en desuso. Pero todavía en algunos hospitales, pues todavía se usa CPK-MB como un biomarcador para el caso de infarto agudo del miocardio, ¿verdad? Entonces, sí tienen que tomar en cuenta que la troponina más sensible es la troponina T ultra sensible, ¿verdad? Esa sería la troponina más específica que ustedes tienen que tomar en cuenta. Ahora, con los exámenes de laboratorio, acuérdense que el tema es cardiopatía isquémica, ¿verdad? ¿Qué exámenes le mandarían a hacer? Colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos, ¿verdad? Glucosa, hemoglobina glicosilada, creatinina y hematócrito. Esos son los exámenes que se tienen que mandar a hacer de rutina. En todo paciente que tenga cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque el paciente con cardiopatía isquémica o es porque es diabético o es porque tiene una dislipidemia, ¿verdad? O es porque tiene una nefropatía. Entonces tenemos que mandar a hacer estos exámenes para el descarte de estas otras enfermedades. Vea, eso es con respecto, y eso te lo dice el capítulo de Harrison. Vea cuáles son los exámenes que tiene que mandar a hacer. Y ahí están triglicéridos, colesterol, LDL, HDL, glucosa, hemoglobina glicosilada, creatinina y hematócrito. No sé si queda resuelta la pregunta. Sí, doctor, gracias. Bueno, no sé si tienen otra, perdón, había otra persona que levantó la mano. ¿Quién fue? Adilia, dime. Doctor, yo tenía una duda, ya que usted mencionó que el infarto puede llevar a una cardiopatía dilatada. Quería preguntarle porque también en el libro lo menciona, ¿verdad? Quería preguntarle que en cuánto tiempo puede llevarnos tanto a una insuficiencia cardíaca como a una miocardiopatía dilatada. Vale, eso depende de cada paciente, ¿verdad? Pero en promedio son años, ¿verdad? Son años en las que esta cardiopatía isquémica puede llevar a una cardiopatía dilatada. Por ejemplo, hay pacientes que, por ejemplo, pueden tardar 10 años, otros pueden tardar hasta 20 años, ¿verdad? O sea, un tiempo así tan específico no existe, ¿verdad? Pero los pacientes pueden llegar a tener cardiopatía dilatada, ¿cómo se llama? Desde jóvenes, ¿verdad? O sea, la edad tampoco no es un factor así que te diga, mira, o sea, desde los 30 años vas a empezar, no, ¿verdad? Sino que todo depende de cada paciente y el control de sus factores de riesgo, de la hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, que al final lo lleva a una cardiopatía dilatada, ¿verdad? En promedio te podría decir unos 10 a 20 años podría tardarse en dilatar o hacer una miocardiopatía dilatada. Eso es lo que más o menos podría demorar, ¿cómo se llama? El riesgo de que el paciente tenga una cardiopatía dilatada.
Ahora, la literatura como tal, no, o sea, vas a tener un montón de literaturas que te pueden decir que tardan hasta 30 años, otros que te dicen nada más de los primeros 5 años puede presentarse. O sea, ahí depende de cada literatura que tú leas, ¿verdad? Pero en promedio de 10 a 20 años puede demorar una persona en llegar a tener una cardiopatía dilatada. Gracias, doctor. Bueno, no sé si hay alguna otra preguntita respecto a este tema de miocardiopatía isquémica. A ver, Kimberly. Doctor, disculpe, también el capítulo de Harrison nos mencionaba de que los AINES están como totalmente contraindicados en personas con cardiopatía isquémica. ¿Me pudiese explicar por qué? Vale, fíjate que hay varios, o sea, de la literatura vas a encontrar bastante, no, muy poca información más bien acerca de eso. Y es buena pregunta, porque yo también cuando estaba de residente me preguntaba por qué los AINES están contraindicados en pacientes que tienen, ¿cómo se llama? Cardiopatía, bueno, más bien cardiopatía isquémica, pero aguda. Porque acuérdense que hay pacientes que llegan con angina, dolor, llegan con, puede ser hasta con infarto, ¿verdad? Entonces, el problema de estos AINES es que se ha visto que tiene riesgo de, ¿cómo se llama? Empeorar el riesgo de ruptura de de la inserción de las válvulas. O sea, puede haber riesgo de ruptura y ese riesgo de ruptura es el motivo del por qué tiene contraindicación los AINES, ¿verdad? Entonces, esa es más que todo ¿cómo se llama? El por qué está contraindicado, ¿verdad? Porque puede haber ruptura de las fibras, ¿verdad? Donde se sostienen las válvulas y por esa razón es que no se utiliza. No sé si quedó claro. Sí, doctor. Y en el caso, también mencionaba, en el caso de un paciente que, por ejemplo, con un dolor anginoso, así como lo ha explicado usted, y en el electrocardiograma vemos que tiene elevación del segmento ST. ¿Cómo sabemos de que es un infarto reciente o un infarto antiguo? Vale. Cuando tiene elevación del ST, definitivamente es agudo. O sea, un infarto con elevación del ST, si tiene un paciente elevación del ST en el electrocardiograma, significa que tiene menos de 24 horas de los síntomas. Pero si ustedes tienen un paciente que tiene dolor y todo, le toman un electro y ya tiene onda Q, ¿verdad? Y no tiene elevación del ST, significa que eso es un infarto antiguo, o sea, un paciente que ya tiene más de 24 horas de haber tenido el problema. Entonces hay pacientes que de repente les dicen, mira, a mí me empezó hace, ¿qué? 12 horas el dolor. Pero ustedes le toman un electro y no tiene nada, en el segmento ST no se le ve nada. Pero puede tener ondas Q o complejos QS. ¿Qué significa eso? Que van a tener una Q mayor de 1 milímetro de profundidad y eso significa que el paciente ya está infartado, o sea, ya tiene necrosis del tejido. Entonces, la diferencia es que el paciente que tiene elevación del ST tiene menos de 24 horas de haber iniciado el problema, ¿verdad? En comparación a un paciente que llega con una onda Q, ¿verdad? O un complejo QS, significa que este paciente ya tiene una necrosis miocárdica, o sea, el infarto ya se instaló y por más que ustedes le quieran meter anticoagulación, trombolíticos, ya ese tejido no es viable. Entonces, prácticamente no se hace nada en esos casos, más que la prevención secundaria, ¿verdad? Y la rehabilitación cardíaca. Pero este paciente que ya tiene onda Q o QS, ya prácticamente, o sea, el paciente ya está infartado, ya tiene necrosis
y ya no se puede hacer mayor intervención. Esa es la diferencia en comparación a que tenga elevación del ST. Ahora, puede haber elevación del ST con onda Q. Ya eso podrían ser cambios subagudos, o sea, un paciente que tiene entre 24 y 48 horas. Todavía esa isquemia está bien, puede haber cierta área que esté viable y esos pacientes son candidatos a cateterismo cardíaco. Entonces ahí es donde se manda a hacer un cateterismo y pues ahí en el cateterismo se va a evaluar si se podría hacer intervención coronaria, ¿verdad? Que pueda ponerse un stent. Pero el paciente que ya tiene necrosis, o sea, el que tiene onda Q o QS, significa que ya prácticamente no se puede, o sea, ya está infartado, pues ya tiene necrosis, ya no se puede hacer nada. No sé si queda clara la pregunta. Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Gabriela Escobar. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Yo tenía una pregunta siempre con lo de que acaba de preguntar mi compañero. Es en un caso de que se presente un paciente con dolor precordial, pero que le tomamos un electro y en este caso pues solo podamos observar signos de un infarto que haya tenido, que lo haya presentado anteriormente, pero de que él no haya consultado antes y no esté recibiendo tratamiento. En estos casos, si está asintomático, pero en el electro no le sale nada como agudo, el tratamiento de elección, ¿cuál sería en estos casos? Es que acuérdense que el paciente, si está con dolor, o sea, el paciente, no es que ustedes le van a decir, mire, no tiene nada, ¿verdad? Sino que algo tiene, porque si llega con dolor ahorita, hay dos opciones. Una es que se catalogue como un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, o sea que el paciente no tiene cambios en el ST. Ahora, ¿cuáles son los otros cambios que uno puede buscar en el electrocardiograma? Primero, tiene que haber depresión del segmento ST mayor a 2 milímetros. ¿Verdad? Una depresión del ST mayor a 2 milímetros en derivaciones continuas, ¿verdad? Podría sugerir que tenga una isquemia, o sea, una isquemia aguda y que pueda tratarse de un infarto sin elevación del ST. O también lo otro que ustedes pueden encontrar es una onda T picuda que sea asimétrica, una onda T picuda asimétrica o una onda T invertida, una onda T negativa que también sea profunda. Eso podría sugerir que este paciente se esté infartando o tenga una isquemia aguda. Ahora, la isquemia no significa que necesariamente tenga infarto. O sea, infarto nada más se va a demostrar cuando haya una prueba de enzimas cardíacas que esté positiva, ya sea troponina o CPKMB. Pero mientras no el paciente no se le hayan tomado enzimas, o sea, la única forma de saberlo es con enzimas cardíacas, ¿verdad? Que tú le tomes unas enzimas y aparte el electro, los cambios que puedan haber, ¿verdad? Entonces, el electrocardiograma te va a orientar si tiene hallazgos de isquemia o si tú tenés, por ejemplo, una onda Q que ya tenía el paciente previamente, pero no tiene cambios de isquemia aguda, o sea, una onda T picuda, una onda T invertida o depresión del segmento ST, entonces siempre se le tiene que mandar a hacer enzimas cardíacas, ¿verdad? Porque puede tratarse también de una angina inestable, y la angina inestable igual. De hecho, hay indicaciones de pruebas de esfuerzo. Vea, cuando ustedes tienen dudas, pueden mandar a hacer pruebas de esfuerzo para documentar si este paciente, el dolor es asociado a isquemia, ¿verdad? A esa isquemia que no ha sido tratada y estos pacientes son candidatos después a cateterismo cardíaco. No sé si queda resuelta la pregunta.
Sí, doctor, gracias. Ok. Vale, vamos con Cristian Hueso. Continuando con lo que dijo la compañera, una pregunta. Si no existiera una elevación en el segmento ST, ¿qué podría ser? Va, es que por eso les decía, va, está la clasificación de infarto con elevación del ST y sin elevación del ST. O sea, tú puedes tener un infarto sin elevación del ST. Ahora, el síndrome coronario agudo se divide en 4 entidades. El infarto sin elevación del ST, el infarto con elevación del ST, que en ambos las enzimas cardíacas van a estar elevadas. El otro sería la angina inestable. La angina inestable no va a tener elevación de las enzimas. Esa es la diferencia con el infarto sin elevación del ST. Porque, por ejemplo, tú tenés una angina inestable, puedes tener pacientes con la onda T picuda, pero la onda T picuda también podría ser un infarto sin elevación del ST, pero la diferencia va a ser tomándole enzimas, que le mandes troponina y CPK-MB y esté positivo. Entonces, si el paciente, por ejemplo, no tiene elevación en el segmento ST, no significa que no sea infarto, sino que puede ser una angina o puede ser un infarto sin elevación del ST. Entonces ahí por eso es bien importante tomarle las enzimas cardíacas para determinar si tiene o no infarto. No sé si queda clara la pregunta. Sí, doctor. De hecho, por ejemplo, en la misma Harrison, ahí te dice, si hay dudas, por ejemplo, el paciente todavía no se le ve nada en el electro y no concluye porque las enzimas están negativas, se le manda a hacer prueba de esfuerzo, ¿verdad? Prueba de esfuerzo también nos orienta si tiene ante el estrés o el ejercicio, tiene cambios electrocardiográficos, ¿verdad? Que puedan sugerir que tiene isquemia. Y estos pacientes después se les manda a complementar estudios con, por ejemplo, angiografía, ¿verdad? Para ver a dónde está la posible arteria que está afectada. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta. Paola. Sí, doctor, buenas noches. En el caso, bueno, el capítulo nos habla que hay pacientes que pueden presentar insuficiencia cardíaca congestiva y angina, que esto va a ser indicativo de un mal pronóstico. En este caso, sugiere que la posibilidad es que se le puede realizar cateterismo cardíaco y revascularización coronaria. En este caso, digamos, ¿cuál sería la mejor opción a tomar como primer tratamiento? ¿Cuál sería de tratar primero? Vale, ya esos pacientes que tienen angina y tienen insuficiencia cardíaca, como tú mencionaste, son los de peor pronóstico, porque el paciente, si ya tiene insuficiencia cardíaca, lo más probable es que ya está dilatado. ¿Ve? Entonces, y si tiene dolor, o sea, si tiene angina, significa que hay una arteria por ahí que ya está a punto de infartarse o ya tenés una isquemia con una obstrucción bastante comprometida. Entonces, sí, estos pacientes se pueden someter a cateterismo cardíaco, pero, o sea, ahí, si es una obstrucción muy severa, realmente lo que le tocaría en todo caso, valorar, por ejemplo, el bypass del coronario. Pero si no tiene una obstrucción que no sea más del 90%, podría valorarse, por ejemplo, colocar un stent. ¿Verdad? Pero igual, lo que vas a hacer nada más es reperfundir el tejido, o sea, aumentar un poco más la perfusión coronaria, pero el problema de la insuficiencia cardíaca se va a tratar con medicamentos, ¿verdad? Farmacológicamente, o dependiendo, si es un paciente un poco más joven, podría valorarse a futuro un trasplante cardíaco, ¿verdad? Pero solamente con la insuficiencia cardíaca el tratamiento hay que hacerlo con medicamentos, ¿verdad? O sea, los medicamentos que se pueden usar, primero, beta bloqueadores,
¿verdad? El uso de estatinas, inhibidores de la aldosterona, ¿verdad? Como la espironolactona, diuréticos de asa, furosemida, ¿verdad? Prevención secundaria, podemos usar estatinas, que las estatinas como la atorvastatina y la rosuvastatina se utilizan a dosis de prevención secundaria. ¿Verdad? La dosis de prevención secundaria para atorvastatina es de 40 miligramos diarios, ¿verdad? De 20 a 40 miligramos diarios, y de rosuvastatina de 10 a 20 miligramos diarios, ¿verdad? Eso es como una prevención secundaria. Y también el uso de, ¿cómo se llama? De IECA, ¿verdad? IECA o beta bloqueador, o bloqueadores de ARA2, ¿verdad? También son importantes usar en pacientes con insuficiencia cardíaca con cardiopatía dilatada. Entonces tú me decís, ¿cuál sería lo más importante? ¿Qué es lo más urgente? ¿Hacer cateterismo o medicamentos? Pues lo primero hay que compensar al paciente, porque si tenés un paciente hipertenso, en insuficiencia cardíaca ahorita, hay que estabilizarlo con los medicamentos y luego se le hace un cateterismo cardíaco para determinar si es candidato o no para una intervención coronaria percutánea o que después lo que se le tenga que hacer es un bypass, ¿verdad? Dependiendo del grado de obstrucción. Pero sí, como tú mencionaste, el paciente que ya tiene angina e insuficiencia cardíaca, el pronóstico ya es bastante malo, ¿verdad? Vale, no sé si hay alguna otra. ¿Queda clara la pregunta? Perdón. Sí, doctor, gracias. Vale, vamos con Amanda Quintanilla. Buenas noches, doctor. Yo Buenas noches. tengo una duda con respecto al tiempo de la aparición de las troponinas en el caso de un infarto, que no me quedó como claro en el tiempo en que aparece. Vale, fíjate que hay literaturas, o sea, que te van a hablar de la troponina no ultrasensible, o sea, la troponina que es la que normalmente se hacía antes, que de hecho aquí en el país todavía se está haciendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la troponina que no es ultrasensible se empieza a elevar a las primeras 12 horas, ¿verdad? Empieza a elevarse las primeras 12 horas, hace un pico después de 24, 48 horas y empieza a descender después de las 48 horas y puede tardar hasta 7 días en desaparecer de la sangre. O sea, de desaparecer de que ya no se identifique en sangre. En comparación con la CPKMB, que la CPKMB puede aparecer en las primeras 12 horas positivas, ¿verdad? De 8 a 12 horas positivas y empieza su pico máximo a las 24 horas y disminuye a las 48 horas. O sea, dura menos tiempo en la sangre. ¿Vea? Pero la troponina, si es la ultrasensible, que es la que se utiliza, que te recomiendan las guías del American Heart, esas en la primera hora se empieza a elevar. O sea, desde que empezó el dolor, una hora después, ya está elevada. ¿Vea? Entonces, la troponina T ultrasensible, esa sí se va a identificar en la primera hora. Y como es troponina, puede tardar igual 7 días en desaparecer. Pero si el paciente acaba de llegar, por ejemplo, ahorita son las 8 y el dolor le empezó a las 7, ya con una hora de evolución ya puedes identificar la troponina T ultrasensible positiva, ¿verdad? En comparación con la troponina normal, que esa se puede tardar hasta 24 horas en elevar, ¿verdad? Se tarda. No sé si queda clara la pregunta, perdón. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Respecto al tema de cardiopatía isquémica.
Vaya, una de las cosas que ustedes se tienen que aprender, que sí les voy a recomendar que se aprendan, son los medicamentos. Vea, por ejemplo, de repente ahí les pueden preguntar en el examen, mencione calcio antagonistas dihidropiridínicos. ¿Cuáles son? Entonces, eso lo tiene que leer, vea. O, por ejemplo, mencione mecanismos de acción, ¿verdad? Por ejemplo, los betabloqueadores, contraindicaciones, efectos secundarios, interacciones farmacológicas, los nitratos, ¿verdad? Les pueden preguntar, por ejemplo, cuáles son la vida media, ¿verdad? La dosis, eso se los pueden preguntar. Cuáles son el tiempo de acción, si es corto, largo, mediano, ¿verdad? Porque eso está, hay una tablita que ustedes van a ver ahí en el capítulo que habla solo de eso, ¿verdad? De los medicamentos. De ahí lo otro que les pueden preguntar son la clasificación de metabolismo, o sea, del grado de actividad funcional. ¿Cuándo se cataloga como MET? ¿Cuántos METs tiene un paciente? Hay una tablita de eso también. De ahí les pueden preguntar, por ejemplo, la clasificación ahí también les pone la clasificación de la clase funcional de New York Heart, ¿verdad? Clase 1, 2, 3, 4. Y igual a la clasificación canadiense, ¿verdad? De la Asociación Canadiense. Las dos se las pueden preguntar. De ahí lo otro que les pueden preguntar, las indicaciones de prueba de esfuerzo, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Qué más? Bueno, no sé si tienen otra pregunta. Paola. En este caso, ¿el tratamiento farmacológico de primera elección serían los nitratos o los betabloqueadores? Vale, si tú hablas de cardiopatía isquémica, o sea, de primera elección no hay nada, o sea, no es que yo te diga, mira, de primera elección vas a usar nitratos, sino que es un conjunto de medicamentos que se tienen que ocupar. Por eso es que ahí no te dice exactamente cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero, sino que ahí te va a dar un conjunto de medicamentos, ¿verdad? ¿Qué vamos a usar si no está contraindicado? Los nitratos, ¿verdad? ¿Qué más? Beta bloqueadores, si no está contraindicado. ¿Qué más? Calcio antagonistas, ¿verdad? En el caso que también el paciente tenga poca tolerancia a los beta bloqueadores, pues esa es la única indicación de usar calcio antagonistas, pero los calcio antagonistas no son de primera elección, es la única que ustedes van a decir, no, esto vamos a esperar a ver cómo responde primero al beta bloqueador. Primero ustedes tienen que probar con un beta bloqueador, si no, pues podemos usar un antagonista de los canales de calcio, ¿verdad? Entonces, de los antagonistas de canales de calcio, se prefieren los de los dihidropiridínicos, ¿verdad? O sea, porque son los que no te van a dar problemas de bradicardia, como la verapamil o la diltiazem, que son no dihidropiridínicos. Entonces se prefieren los dihidropiridínicos como amlodipina, nifedipina, ¿verdad? Esas son las que se prefieren. Luego tenés también los antiagregantes plaquetarios, ¿verdad? Los antiagregantes plaquetarios puedes usar ácido acetil salicílico o también puedes usar clopidogrel, ¿verdad? Pero depende de cada paciente, ¿verdad? Hay algunos que se puede usar solamente ácido acetil salicílico y en otros pues se pueden usar también clopidogrel, ¿verdad? O se pueden usar combinados cuando el paciente ya, las dos juntas, si el paciente ya tiene antecedentes de un infarto. ¿Qué más? O sea, puedes usar dependiendo de si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o no, ¿verdad? Podemos usar bloqueadores de los canales de bloqueadores de receptores de aldosterona
Y también lo otro que puedes usar es ¿cómo se llama? Los IECA, ¿verdad? Pero los IECA solo si el paciente tiene insuficiencia cardíaca. De lo contrario, no se ocupa. O que sea el paciente hipertenso, por ejemplo. Podemos usar IECA o o bloqueadores, perdón, de los receptores ARA2. Gracias, doctor. Bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta. Kimberly. Y después va Doctor, Alison. Después de Kimberly va Alison. Ajá. ok. Fíjese que no me quedó muy claro, la verdad, en qué momento vamos a utilizar revascularización coronaria e intervención coronaria percutánea. No sé si la revascularización coronaria es lo mismo que cateterismo cardíaco. No, vaya. Es que el cateterismo es el procedimiento que se ocupa para poder ver las arterias coronarias. O sea, el cateterismo solo es el procedimiento. O sea, tú llegas, bueno, el cardiólogo intervencionista llega, coloca al paciente en una máquina de brazo en C, ¿verdad? Y le introduce a través de la arteria femoral, ¿verdad? Un catéter que va hasta las arterias coronarias y realiza una angiografía. O sea, eso es lo que va a hacer. Eso es un cateterismo. Ahora, la revascularización lo que significa es que puedes revascularizar, o sea, que vuelva el paciente a tener o sea, un vaso permeable, es a través de dos formas. Una es que le pongas un stent, o sea, es un aparatito que abre la arteria, es un dilatador arterial que viene medicado con un antiagregante plaquetario, que a eso también se le llama intervención coronaria percutánea. Y lo otro que puedes hacer para hacer una revascularización es que le hagas un bypass o un injerto coronario. O sea, esa es otra forma, pero está indicado cuando tiene o sea, eso depende de cada paciente, pues, pero digamos que está indicado cuando el grado de obstrucción es mayor al 90%, o sea, es una obstrucción bastante severa. Entonces ahí se hace un bypass, ¿verdad? Una derivación, ¿verdad? Con injerto. Así sería, digamos, el concepto de revascularización. No es que el cateterismo le va a hacer una revascularización, porque hay pacientes que solo le hacen cateterismo diagnóstico, ¿verdad? Y no les hacen nada, no les ponen stent, no les ponen nada, o sea, prácticamente solo es para ver el grado de obstrucción que pueda tener un paciente o si tiene o no obstrucción de las coronarias. Entonces, No sé si queda doctor, claro. solo una última consulta respecto a eso. Entonces, cuando es mayor la obstrucción al 90%, se utiliza lo del stent, y cuando es menor al 90%, se utiliza la revascularización coronaria. No, va. Cuando tú tienes un paciente que está obstruido más del 90%, lo mejor es hacer un bypass. Pero si tiene menos del 90, se podría evaluar un stent, ¿verdad? Un stent coronario o una intervención coronaria percutánea. Así sería, intervención coronaria percutánea. Gracias, doctor. Pero vaya, lo único que sí tienen que saber también de que la intervención coronaria percutánea puede ser con diferentes tipos de stent. O sea, hay stent que son medicados y otros que son no medicados, porque si ponen stent no medicados, el paciente tiene riesgo de volver a infartarse, ¿verdad? Por eso es que están los tipos de infarto asociados al procedimiento, a la colocación de un stent. Entonces, por eso es que también el paciente tendría que usarse un stent que esté medicado, idealmente. Gracias, doctor. Ok. No sé si tiene... Alison tenía otra pregunta. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches.
volviendo al electrocardiograma, yo tengo una duda. Ujú. El bloqueo completo de rama izquierda tendría el mismo significado de la elevación del segmento ST, o no tiene que ver. Vaya, esa es buena pregunta, porque por ejemplo, un paciente, hay dos formas. Una es que el paciente ya tenía un electro previo, por ejemplo, un paciente que ya era conocido porque era hipertenso, ya le habían tomado un electro, ¿verdad? Y el electro no tenía bloqueo de rama izquierda, solo tenía normal, o sea, estaba normal. Pero el paciente llegó con dolor precordial. Y el paciente que llega con dolor precordial, con angina y llega con un bloqueo de rama izquierda nuevo, o sea, que no tenía previamente en el electro, entonces ese paciente significa que está infartado. O sea, tiene un bloqueo de rama nuevo, es infarto y se cataloga como infarto con elevación del ST, porque es un bloqueo de rama izquierda nuevo. Entonces, a esos pacientes se les cataloga como infarto con elevación del ST. Ahora, ahí está la otra parte, vea que es un paciente que ya tiene un bloqueo de rama izquierda, que ya es conocido, que es un paciente que incluso podría ser un paciente cardiópata dilatado, pero este paciente llegó con dolor de pecho, ¿verdad? Dolor precordial fuerte, que no cede. ¿Verdad? Entonces, en estos pacientes, uno se queda con la duda. Si ya tiene un bloqueo de rama izquierda, como es un QRS ancho, se ve hasta la elevación del segmento ST en algunas derivaciones. Entonces uno dice, ¿cómo voy a hacer para catalogarlo si tiene o no elevación del ST? Para eso existen unos criterios que se llaman criterios de Sgarbosa. No sé si ya los han escuchado. Cosa que no creo que se los pregunten porque tampoco sale en ese artículo, ¿verdad? Pero si para que ustedes sepan, pueden ir a leer acerca de los criterios de Sgarbosa. Ahí les va a decir cómo saber si el paciente que ya tiene un bloqueo de rama izquierda está infartado o no está infartado, con los criterios de Sgarbosa. ¿Quedó clara la pregunta? Sí, doctor, gracias. Vale. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, Jocelyn Araniva. Sí, buenas noches, doctor. Una pregunta con respecto al stent. El stent se puede ocupar como un diagnóstico y si en ese caso fuese de esa manera la respuesta del stent fuera positiva, ¿cuál sería el tratamiento? O sea, ¿cuáles serían como los pasos a seguir después del stent? Vaya, cuando se coloca un stent, o sea, el stent no es diagnóstico, sino que el stent es un tratamiento, ¿verdad? Tú lo que vas a hacer es revascularizar, o sea, revascularizar significa que vuelva a regresar el flujo normal de la sangre donde no estaba bien, o sea, ese paciente ya tenía un grado de obstrucción en la arteria coronaria y tú lo que vas a hacer es que este paciente vuelva a tener un flujo normal, o sea, que lo más normal posible, porque no es que va a ser completamente normal. Pero el stent, o sea, el stent coronario que el paciente se le va a colocar, no es que eso va a ser un diagnóstico, sino que lo colocan para revascularizar, o sea, que vuelva a haber un flujo de sangre normal. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer después de que se le coloca un stent para evitar que también, porque como les digo, hay stents que están medicados y otros que no, pero para hacer que este paciente no se le coagule ese stent, es antiagregación plaquetaria doble. Con el paciente que tiene stent hay que ponerle doble antiagregación plaquetaria. ¿Qué significa doble antiagregación? Primero, usar aspirina o ácido acetilsalicílico más inhibidores del receptor P2Y, que podría ser clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. Esos son los tres medicamentos inhibidores del P2Y. O sea que este paciente, después de ponerle un stent coronario, tú tenés que
antiagregar al paciente doblemente, o sea, con aspirina y inhibidores del P2Y, que sería clopidogrel en este caso, que es lo que hay más en el país, ¿verdad? No sé si pude responder la pregunta. Sí, doctor. Gracias. Va. Ese tiempo que tú le vas a dar esta doble antiagregación son por 3 meses. Ya después se puede dejar solo con uno, ¿verdad? Con un antiagregante plaquetario. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta? Julia Stephanie Escobar. Buenas noches, doctor. Yo tenía Buenas una noches. consulta. En el caso de un paciente con dolor torácico persistente, pero que no tenga una oclusión de las arterias coronarias epicárdicas y que tenga un buen flujo sanguíneo, ¿cuál sería el tratamiento o el manejo a seguir? Va, entiendo que tu pregunta es que si tiene angina, pero ¿cómo se llama? En la angiografía se ve que todas las coronarias están normales, eso sería. Sí. Va, en esos casos, ahí lo que se tiene que mandar a hacer es una resonancia magnética cardíaca con perfusión coronaria. O sea, para ver si la angiografía solo te va a ver los grandes vasos, las coronarias. Pero en la resonancia magnética cardíaca, ahí tú vas a ver si tiene hipoperfusión en algún tejido, pero por la microcirculación coronaria. O sea, que hay son los vasos más pequeños que están produciendo los síntomas, ¿verdad? Entonces, ahí lo que le tocaría es una resonancia magnética cardíaca para determinar a dónde está la afectación de la perfusión coronaria. Vea, eso sería lo que se tiene que hacer. Una resonancia magnética, ¿verdad? Para determinar la perfusión del miocardio. De hecho, ahí está en el Harrison también un ejemplo de la resonancia magnética cardíaca, que es la que se tiene que realizar en estos casos cuando la angiografía está negativa. Gracias, doctor. Vaya, vamos a ver, Dilia. Buenas noches, doctor. Respecto a la oxigenoterapia, sé que no está indicada en un caso de un infarto al miocardio, ¿verdad? Pero si tenemos un paciente que llega y pues nos está desaturando mucho, ¿se le daría oxigenoterapia o no empeoraría más al infarto? ¿O cuál sería lo que deberíamos de hacer en ese caso? Vaya, esa pregunta es bien importante. ¿Por qué? Porque el paciente que no desatura, o sea, el paciente que tiene saturación más del 94%, está estable, o sea, tiene dolor, ¿verdad? Tiene dolor, pero no desatura, no es necesario ponerle oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno va a hacer que aumente la isquemia. Pero si el paciente te desatura, si viene saturando menos del 94%, ahí sí tenés que ponerle oxígeno, ¿verdad? Porque el oxígeno ahí sí va a ser beneficioso porque te va a aumentar el aporte de oxígeno en las coronarias donde ya está disminuido. Pero si el paciente no está desaturando, no hay que ponerle. O sea, pareciera lógica, pues, ¿verdad? Que uno dice, no desatura, no le pongo oxígeno, ¿verdad? Parece lógico, pero, o sea, es por eso, porque si tú le pones oxígeno a alguien que no lo necesita, lo que va a hacer es aumentar la isquemia. Y si el paciente viene desaturando, entonces sí tenés que ponerle oxígeno. Si tiene menos del 94%, hay que ponerlo. Gracias, doctor. Bueno. Claudia Marielos. Doctor, solo una consulta. ¿Qué manejo se le daría a un paciente que llegara con una cardiopatía isquémica, pero que aún no se tengan resultados de exámenes y llegue con un desequilibrio electrolítico? Ahí depende de qué desequilibrio sea. O sea, no sé de qué desequilibrio podemos hablar, porque podría ser
hiponatremia, hipocalemia, hipercalemia, hipernatremia, o sea, depende. Pero vaya, en resumen, lo que te podría decir es lo siguiente: si un paciente llega con dolor, síntomas anginosos y el electrocardiograma tiene elevación del ST, lo que tenés que hacer es trombolizarlo, vea si tiene elevación del ST. Si no tiene elevación del ST, entonces se cataloga sin elevación del ST y hay que mandarle a hacer las enzimas cardíacas urgente. Si está positiva las enzimas, entonces es un infarto sin elevación del ST. Ahora, en estos casos, todos los pacientes que tengan angina inestable o infarto sin elevación del ST, ambos se tienen que someter a un cateterismo cardíaco urgente, ¿verdad? ¿Por qué urgente? Porque estos pacientes necesitan revascularización lo más pronto posible. ¿Ve? Entonces, en las primeras 24 horas se les tiene que hacer un cateterismo cardíaco. Ahora, la trombólisis solo se hace en las primeras 12 horas de haber iniciado los síntomas de un infarto con elevación del ST nada más. Solo si tiene elevación del ST. Si no tiene, no se tromboliza. ¿Cuáles son los trombolíticos? Streptoquinasa, alteplase, ¿verdad? Tenecteplase, todos esos son trombolíticos, no anticoagulantes, no antiagregantes, son trombolíticos que se utilizan en infarto con elevación del ST. Ok, doctora, ajá, es que tenía ¿Queda como clara esa... la pregunta? Sí, porque ajá, algunas veces, bueno, ajá, un paciente así llega de emergencia, ajá, y no se tenían los resultados, es como, ajá, de reevaluar los posibles riesgos y tratamientos, pero sí ya contestó esa duda que tenía más o menos. Hay contraindicaciones de la trombólisis también, ¿ve? Eso lo tienen que ir a leer porque son un montón, una lista de cuáles son las contraindicaciones de la trombólisis, porque no todos los pacientes con infarto con elevación del ST se van a poder trombolizar por las contraindicaciones. Entonces esas sí se las voy a mandar a que las vayan a leer porque es una lista larga. Pero en resumen, el problema va, si ustedes están en el hospital, pues ahí no hay cateterismo, ¿verdad? Pero lo que le toca a un paciente sin un infarto, sin elevación del ST o angina inestable es cateterismo, eso es lo que les toca. Gracias, doctora. Bueno. ¿Otra pregunta? Vaya, vamos con Dilia y luego con Kimberly. No sé si Kimberly levantó la mano. Sí, Bueno, doctor. vamos con Dilia y después con Kimberly. En el caso que la nitroglicerina esté contraindicada, doctor, ¿qué se le daría al paciente en vez de la nitroglicerina? La nitroglicerina, si está contraindicada, se podría usar morfina. Morfina también es un vasodilatador para disminuir la precarga cardíaca y ayuda bastante y se puede utilizar para el dolor tipo anginoso, ¿verdad? Ahora, los nitratos como tal, es muy raro que haya contraindicación como tal, ¿verdad? Pero si el paciente está chocado, ¿verdad? Pues ahí ya está contraindicado. Pero sí se puede usar, por ejemplo, morfina como vasodilatador también. Tiene un efecto vasodilatador. Y en el caso de que tampoco se pueda dar morfina, hay otra alternativa. Sí se puede. Por ejemplo, la ranolacina. La ranolacina es otra opción. Es un vasodilatador selectivo de las coronarias. Y la ranolacina se puede usar. Lo único que es un poco más tardado el efecto, ¿verdad? Pero sí se podría usar ranolacina. Gracias, doctor. Bueno. De ahí, ¿quién más estaba preguntando? Perdón, Kimberly creo que era, ¿verdad? Sí, Ajá. doctor. Dime. Respecto al electrocardiograma, usted nos mencionaba de que puede haber alteraciones en la onda T. Generalmente se ve una onda T deprimida, ¿verdad? No es que esté hiperaguda.
Puede ser las dos. Y, o sea, la onda T invertida significa que la isquemia está cerca del epicardio, una isquemia epicárdica, subepicárdica. Y la isquemia que está con o sea, con una onda T picuda asimétrica, son sugestivos de isquemia subendocárdica, o sea, cerca del endocardio. Entonces, esa sería la diferencia, pues, pero las dos son isquemias. Y en ese caso, doctor, si el paciente presenta un electrocardiograma con ondas T hiperagudas, deberíamos de mandar a hacerle química sérica con potasio para saber si es por un infarto o hiperpotasemia. Sí, o sea, tenés que mandarle a hacer potasio. Ahora, si las ondas T picudas son bien simétricas, cosa que se puede ver en el electro, si tiene bastante simetría, es por hipercalemia usualmente. ¿Verdad? Pero igual, siempre tenés que mandarle a hacer potasio y las enzimas cardíacas. Aunque si te llega con dolor, lo más probable es que sea por isquemia. Porque puedes tener un paciente sin dolor y con tepicudas, y si tiene tepicudas simétricas, lo más probable es que sea por hipercalemia. Gracias, doctor. Bueno. Vale, Zenaida. Hola, buenas noches, doctor. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Se dejaría solo potasio o también se deja magnesio? Porque si no recuerdo, no se puede corregir potasio si no corregimos magnesio. Ajá, se tiene que dejar magnesio y potasio porque la entrada del potasio depende también de muchos canales de magnesio. Entonces tiene que mandar a hacer potasio, magnesio, porque como tú dijiste, hay muchos pacientes que tienen hipomagnesemia y que por más que yo le esté metiendo potasio, siempre lo va a perder porque los canales pues, más bien porque la restitución del magnesio no está adecuadamente. Entonces sí, se tiene que mandar a hacer potasio y magnesio. Gracias, doctor. Bueno. Ahora, si tenés un paciente con hipocalemia, o sea, la hipocalemia no vas a tener tepicudas, ¿verdad? La hipercalemia es la que sí vas a tener ondas tepicudas. Alison. Vaya, doctor, en una angina estable, si tratamos al paciente, vaya, le damos el manejo médico con los nitratos, los beta blocks, y el paciente no responde, ¿qué debemos seguir? O sea, entendemos que debemos revascularizar, vaya. Y hay dos formas, el stent y el bypass. ¿Cómo sabemos qué manejo debe de llevar después de que no aceptó el manejo médico? Es que eso depende de cada centro, ¿verdad? Por ejemplo, estos pacientes, así como tú mencionas, el paciente está con dolor, tiene isquemia en el electro, o sea, en un hospital de segundo nivel, así como el San Rafael, solo se le va a tratar el dolor. ¿Verdad? Se le puede poner morfina, se le puede poner goteo de nitroglicerina, se le puede poner beta bloqueadores, aspirina, atorvastatina. Estamos hablando de un infarto sin elevación del ST, ¿verdad? Que esté con dolor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Presentarlo a un hospital de tercer nivel que tenga cateterismo cardíaco. Aquí en el país, a nivel público, solo está el Hospital Rosales y el Hospital de San Miguel, que son los que tienen salas de cateterismo. ¿Verdad? Entonces, ahí hay que referirlo porque hay que hacerle una revascularización con un cateterismo, ¿verdad? Con la colocación de un stent. Entonces, eso es lo que nos toca hacer. Pero si tenés, por eso les decía yo, si tiene un infarto con elevación del ST, en las primeras 12 horas de los síntomas tenés que trombolizar. Si pasan más de 12 horas, de 12 a 24 horas, lo que tenés que hacer es, o sea, a cateterismo cardíaco para ponerle un stent. Esa es o sea, por eso hay que hacerlo rápido, todo eso, ¿verdad? Lastimosamente, pues aquí en el país es bien difícil de que cateterismo te lo hagan rápido, ¿verdad? Ahí lo único que nos queda es a disponibilidad de cupo, ¿verdad?
Si en 3 días hay cupo, pues ahí se va a mandar el paciente. Cosa que ya cuando en 3 días va a tener onda Q, ya tiene necrosis, ya no se puede hacer nada. ¿Vea? Esa es digamos, lo que te podría decir, ¿vea? Cómo se maneja, pero en un mundo ideal, o sea, en primer mundo, lo que se hace es eso, ¿vea? El paciente llega, se le toma las enzimas y las enzimas están en 1 hora. En 1 hora ya tenés resultado de troponina, ya tenés resultado de las enzimas cardíacas, ¿vea? Entonces ya tomás decisiones y lo metes a una sala de cateterismo y hacen todo el procedimiento, ¿vea? El stent coronario, ¿vea? Y ahí van a ver ya de un solo cuáles son las arterias afectadas y todo. ¿Vea? No sé si queda resuelta la pregunta. Sí, doctor. Una duda pequeña. La mioglobina no es necesaria enviarlas. Nos quedamos No, solo con la troponina. la mioglobina no sirve. O sea, para infarto ya está completamente en desuso. No sirve ahí. Vale, gracias. Bueno. Julia. Sí, doctor, fíjese que en el caso de una cardiopatía isquémica asintomática le realizan al paciente, digamos, una prueba de esfuerzo y salga bien, pero al realizarle un electrocardiograma tenga una notable depresión del segmento ST, el tratamiento sería igual que una cardiopatía isquémica sintomática, siempre con beta bloqueante, o sería diferente. O sea, tú me estás hablando asintomática, que no sienta nada. ¿Sí? Sí, va, el tratamiento siempre va a ser igual, porque lo que tú vas a ver son los cambios en el electro. O sea, ¿qué tipo de pacientes no van a tener síntomas? Son los diabéticos. ¿Vea? Los diabéticos, por el mismo hecho que ya tienen neuropatía diabética, ya tienen desgaste de las vainas de la mielina, de todos sus nervios periféricos, ellos no sienten, pero el tratamiento siempre va a ser igual. ¿Vea? Los antiagregantes plaquetarios, los nitratos, estatinas, beta bloqueadores, todo va a ser igual. ¿Vea? Entonces la diferencia es que no va a sentir, el paciente no siente nada, pero el tratamiento es el mismo. Lo único que no le vas a dar es morfina para el dolor, vea. Y los nitratos nada más van a ser los nitratos solamente es para que el paciente mantenga las coronarias un poco abiertas, vea. O sea, son los nitratos de larga acción, o sea, como el mononitrato de isosorbida. No sé si queda clara la pregunta. Sí, gracias. Vale. Vamos con Dilia. Ya nos quedan 8 minutos para ir finalizando, para que tomen en cuenta el tiempo. Doctor, en el caso que llegue un paciente, digamos, con un infarto, KILIP 4, ¿cuál sería el manejo? O sea, ¿qué sería lo primero que se tendría que hacer? ¿Manejar, digamos, el choque cardiogénico o qué es lo que se tendría que hacer primero? En un KILIP 4, sí, primero hay que tratar el choque. Ya después, ya estabilizado el choque, tenés que tenés que meterlo a una sala de cateterismo, ¿verdad? Ahí, definitivamente. Pero el paciente que ya tiene choque cardiogénico, ahí es de muy mal pronóstico, un KILIP 4, ¿verdad? ¿Cuánto es el porcentaje de mortalidad de un KILIP 4? Es de más del 80%, o sea, el paciente se va a morir casi un 80%. Entonces, sí se puede hacer intervenciones, pues puedes hacer, primero estabilizarle el choque con dobutamina, también podemos usar algo que se llaman dispositivos de soporte ventricular izquierdo. ¿Cuáles son los dispositivos de soporte ventricular izquierdo? Por ejemplo, el balón de contrapulsación aórtica. Vea, eso es un dispositivo que ayuda a que la fracción de eyección o el porcentaje de sangre que se eyecta del ventrículo izquierdo sea lo más adecuado y que perfunda bien los tejidos, ¿verdad? Entonces, ya teniendo un balón de contrapulsación aórtica, ya teniendo aminas, ya teniendo el paciente estable,
ya lo puedes meter a una sala de cateterismo, pero el pronóstico, aunque le pongas un stent y todo, el pronóstico de un KILIP 4 es bastante malo. Vea, lastimosamente, en cualquier país del mundo, el KILIP 4 ya es mal pronóstico. Gracias, doctor. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Tiffany. Dale, Tiffany. Tenés apagado el micrófono. Dígame. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Stephanie y quería preguntar, un paciente con insuficiencia cardíaca que llega a la emergencia desaturando y aparte de saturación usa oxígeno, pero sigue con esa desaturando y con una frecuencia cardíaca baja, ¿qué se podría hacer en un caso así? O sea, si el paciente te está desaturando, hay que evaluar cada caso, pues, porque puede ser que el paciente tenga un edema agudo de pulmón, por ejemplo, o sea, que esté en insuficiencia respiratoria, hay que ventilarlo, ¿verdad? O sea, si el paciente te desatura, no mejora y el estado neurológico está alterado, hay que intubarlo, porque por más que vos le pongas oxígeno por reservorio, por lo que sea, no va a llegar, ¿verdad? Entonces hay que intubarlo. Entonces, si son pacientes así, como por ejemplo, hay los KILIP 3 que llegan con edema agudo de pulmón. Hay que evaluar la gasometría, ¿verdad? Si tiene criterios de intubación, hay que intubarlo, ¿verdad? Y si está bradicárdico, hay que ver por qué. Porque si tiene un bloqueo AV completo, ¿verdad? Entonces hay que ponerle un marcapaso transitorio o un marcapaso ya después permanente. Entonces, o sea, cada caso es diferente. Puede ser que esté desaturando porque viene en edema agudo de pulmón o porque venga en ICC nada más. Entonces, si viene solo en ICC, podría mejorar con diuréticos, el uso de diuréticos. Pero ahí depende de cada paciente, pues, o sea, de ahí cada caso hay que evaluarlo, pero sí, en general te podría decir que si el paciente viene desaturando sin alteración del estado de conciencia, habría que valorar dispositivos no invasivos, ¿vea? Puedes poner una Venturi, una reservorio, pero si el paciente viene con un estado mental ya alterado, intubarlo. No sé si queda clara la pregunta. Sí, está bien, gracias, doctor. Vaya, ok. Bueno, vamos a ir terminando ya con la última pregunta. Jocelyn Alexandra. Vaya, doctor, una pregunta bien puntual, a su criterio. Para el examen, ¿usted qué cree que es lo más importante que nos pueden llegar a preguntar, aparte de lo que ya nos mencionó con respecto a los medicamentos? Porque creo que esta tutoría principalmente es para eso, para preguntarle acerca de qué tipo de preguntas, no preguntas, sino que qué tipo de contenido con respecto a este tema nos pueden llegar a realizar preguntas para el examen del internado. Lo que yo les dije, primero los medicamentos. Todos los medicamentos, al final hay una tablita que se la deberían de aprender, toda la tablita, ¿verdad? Todos los medicamentos, efectos secundarios, dosis, clasificación, todo eso, esa tablita se la tienen que aprender. De ahí lo otro que les dije yo es, ¿cómo se llama? La clasificación de las enfermedades cardiovasculares de la New York Heart y de la Sociedad Canadiense. Hay una tabla también, ¿verdad? Entonces esa es otra que les pueden preguntar. De ahí los exámenes de laboratorio que le deben de hacer a todo paciente con cardiopatía isquémica. Eso se los pueden preguntar. Los cambios del electrocardiograma para infarto, ¿verdad? O isquemia, ¿cuáles son? Eso también se los pueden preguntar. ¿Cuáles son las indicaciones de la prueba de esfuerzo? También se los pueden preguntar. De ahí les pueden preguntar indicaciones de la angiografía, ¿verdad? También. Ahí están, ahí las indicaciones las menciona el Harrison.
Y cuáles son los medicamentos. Bueno, los medicamentos ya se los dije, ¿verdad? ¿Cuáles son los medicamentos que se tienen que usar? ¿Verdad? Eso básicamente. Gracias, doctor. Bueno, entonces vamos a finalizar, damos por finalizada la tutoría, ¿verdad? Espero que pues este tema les haya salido de provecho. Ahora, mañana la representante sí voy a necesitar que me mande el link. No, yo creo que podemos mantener el mismo link, ¿verdad? Sí. Para las futuras conexiones, sí, ¿verdad? Sí, doctor. Vale, entonces vamos a mantener el mismo link porque mañana el doctor Díaz les va a dar la tutoría a las 10 de la mañana. Y luego a las 12 el doctor Hernández con diabetes. Y recuerden llegar ya leídos, porque lo que van a hacer es nada más resolver dudas. ¿Estamos? Sí, doctor, muchas gracias. Vaya, pues entonces quedamos así y cualquier cosa, si hay algún inconveniente que puede llegar a pasar, me lo comunican con la representante. Por ejemplo, que de repente, si mañana el doctor Díaz les dice, miren, no voy a poder ahorita porque estoy ocupado, los voy a atender más tarde, me avisan, porfa, para yo saber y coordinar con el doctor a qué hora va a poder atenderles. ¿Verdad? O si, por ejemplo, el doctor Hernández les dice, miren, no voy a poder, voy a atenderlos más tarde, igual me avisan, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que tengan o que les pase, a través de la representante se comunican y yo voy a tratar de resolver ahí con los tutores, ¿verdad? Igual con las demás especialidades, cirugía, pedia, gineco, siempre me informan, por favor. Me comparten siempre el link porque si tengo chance, igual me voy a estar metiendo para ver cómo va. Bueno, doctor, muchas gracias. Vaya, pues, gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, Buenas doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Gracias, doc.